Bueno, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón y a esta presentación del libro en este, me van a permitir, espacio emblemático. Está aquí Yolanda, que es una de nuestras patronas y de las cuales, claro, participa mucho en estas actividades y conoce bien esta casa. Estamos ahora mismo en la biblioteca de Ortega. Esta es la biblioteca particular de Ortega. Todo lo que ven aquí a su alrededor fueron los 13.000 libros que tenía la biblioteca propia de Ortega. Fundamentalmente aquí tenemos lo que es la parte de novela, parte de ciencia, luego ciencias naturales fundamentalmente, educación y luego arriba, yo lo diré, filosofía y lo que son fundamentalmente todos los libros de pensamiento. Y en la sala contigua tenemos la historia. Aquí tenemos los 13.000 libros de la biblioteca particular de Ortega. Estamos también en este edificio, que es el edificio de lo que fue la Residencia de Señoritas. Fue el primer proyecto donde se impulsó la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres y donde, igual que la Residencia de Estudiantes, cuando la Residencia de Estudiantes se fue de aquí a la Colina de los Vientos, entonces María de Maeztu le pidió a Ramón y Cajal que hiciera aquí una residencia para las chicas. Entonces estuvo ubicada en este espacio y en el espacio que hay contiguo, que fue el edificio Arniches, que fue el primer edificio Bauhaus que se hizo en Madrid. Dato significativo, que por ejemplo Marie Curie vino 3 veces a España, 2 veces estuvo alojada en este edificio, o Federico García Lorca leyó Poeta en Nueva York, el libro que nunca llegó a haber editado, lo leyó por primera vez aquí en esta sala, en la sala del al lado, donde el 24 de marzo del 31 leyó por primera vez Poeta en Nueva York. Para nosotros, para la Fundación, bueno, no me presento al principio, soy Federico Guyolo, director cultural de la Fundación Ortega Marañón. Para nosotros, para la Fundación y para el proyecto cultural es importantísimo que este espacio sea un espacio de encuentro, un espacio de convivencia, un espacio de ideas, un espacio donde cualquier persona pueda venir a defender sus ideas y sobre todo al diálogo. Para nosotros tener este acuerdo con el Círculo Navarra es importantísimo, sobre todo porque nos permite trabajar de manera conjunta dos instituciones en aquello que entendemos que es esa coordinación o ese entender una manera distinta de afrontar la realidad que vivimos desde la colaboración, el consenso y del diálogo permanentemente. Hoy presentamos un libro. Otra de las cosas que para nosotros es fundamental en esta casa, somos la Casa de la Edición, como bien saben, Ortega fundó en 1923 Revista de Occidente, pero bueno, antes ya había tenido 2 empresas editoriales que habían sido, una de ellas fallida y otra, bueno, tuvo sus cosas y sus más y sus menos, pero también ya tenía de esa historia de crear, en este caso Revista de Occidente en 1923 y luego en 1924 una editorial que también se llamó Revista de Occidente. Por lo tanto, para nosotros la presentación de libros en esta casa nos es siempre muy agradecido. Así que muchas gracias por venir aquí a presentar el libro y a acompañarles en esta presentación, y gracias a Beatriz por seguir trabajando conjuntamente en estas actividades que nos van a llevar a hacer muchas más cosas y que sin duda alguna sientan que esta es su casa. Así que, muy bien. Ramiro, gracias. Pues, Federico, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y después de estas palabras, en esta sala, presentar es como impone, pero está bien, porque eso le da mucho más valor al libro que vamos a presentar hoy. Y desde Siles, pues, queremos hacer varias menciones de agradecimiento porque tiene que ser así. La primera es al Círculo de Navarra en Madrid. Bueno, es recíproco. Y porque ha logrado, que era fácil con estos mimbres poder presentar hoy aquí, porque el Círculo y Silex, bueno, pues son entidades con un prestigio, y no lo estoy diciendo en broma, con un prestigio por parte de Silex académico con un nivel importantísimo, y el Círculo, bueno, con sus trabajos y con sus aportaciones culturales en la ciudad de Madrid. Así que es un buen motivo para presentar un día antes del libro, el día 23, que es mañana, presentar el libro de Eduardo Laporte hoy aquí. También, por supuesto, agradecer a Daniel Ramírez García
Mira, sí. Perdón. Estas cosas del directo que siempre, bueno, pues... Muchos apellidos. Muchos apellidos sí. y muchos guiones. Lo puse por mi madre, pero debemos quitarlo, para que está en Pamplona y no nos oye. No lo hagas, que las madres hay que... En fin, a lo que voy es que gracias por acompañarle y arroparle en el sentido literario. Le arropa más a Lucas. Le arropa más a Lucas, que eso también es otra cosa bonita. Estamos acostumbrados que en las presentaciones siempre sean, no haya niños, haya silencios, bueno, pues es bonito que haya una criatura. Sí, está presente en el libro también, porque está dedicado a nada menos que a Lucas. Es verdad. Porque Lucas es el futuro. Este libro está lleno de... Iba a decir ahora mismo que es el futuro. Es el futuro. Este libro está lleno de pasado, de nostalgia, de remembranzas, y también tenemos que pensar en el futuro. Pues me parece... Con permiso de Daniel, que es su padre, y le va a dedicar mucho más libros. Mientras no lo metáis en política, podéis hacer con lo que queráis. Eso está Perdón, bien. Yolanda, Hay gente para todo, que sea lo que quiera. Sí. La cuestión es que, para cerrar esta parte de introducción, que ver una sala también llena, eso también es ilusionante. Y, no nos pasa a menudo en nuestras y por vidas. supuesto, las gracias a la Fundación, que es, en fin, que nos acoge, y en tu nombre, Federico, que es el que ha venido hoy aquí a acompañarnos, en fin, que nos cedas esta sala y este espacio tan impresionante para poder presentar, insisto, este libro. Y una de las cosas que quiero mencionar, y esto es importante, esta cubierta y el título, aunque luego posiblemente hablaréis del título, pero de la cubierta sí quería nombrar al fotógrafo, que es Roberto Vidaurre, que es uno de los fotógrafos pamploneses que a mí me parece que hace unas joyas en cuanto a imagen. Y el otro día, viendo un reportaje de pintura, hablaban de lo difícil que es hacer el movimiento en pintura. Y es cierto, es muy difícil. Pues en fotografía también. Y esta imagen tiene una sensación de vitalidad y de ritmo y de movimiento que hace pensar en alguien que está en un trayecto en bucle y continuo, en esa cosa telúrica de la cercanía y del arraigo entre Navarra, Madrid, Madrid, Navarra. De hecho es tan buena que ahora la web de Renfe tiene una imagen muy parecida. Entonces, no se sabe de dónde viene, pero vamos a pensar que se ha inspirado en Silex, una editorial de referencia en Madrid, por cierto. En Madrid y en España. Sí, cierto, muchas gracias. Pero es que es cierto, o sea, no lo voy a negar. Pero vuelvo a insistir en esta imagen, me parece muy brillante. Y luego del título me imagino que haréis alguna alusión luego. Y intuyo que muchos de los que estáis aquí tenéis que ver con ese trayecto de ida y vuelta continuo que es Madrid-Navarra, Navarra-Madrid. Así que bienvenidos por parte de Silex también, que bueno, y que disfrutemos de una buena presentación. Y Daniel, cuando tú consideres. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias al Círculo de Navarra por promover este tipo de actos siempre, ¿no? Y fomentar la cultura y generar esta casa que es para nosotros los navarros que vivimos en Madrid. Muchas gracias a Federico de la Fundación Ortega Marañón, a la editorial Silex, que os animo a echar un vistazo al catálogo porque es una editorial muy interesante, y a mi amigo Eduardo, bueno, pues por contar conmigo en un día tan especial. Al público os miro a los ojos y veo noches tirados en el Alcén en Guadalajara, volviendo del tren, ahora que hablábamos de Renfe y tal, o sea que somos todos hermanos de sangre, ¿no? Bueno, yo voy a empezar diciendo una cosa mala sobre Eduardo, porque como he traído aquí unas notas para decir muchas cosas buenas sobre él y sobre el libro, voy a empezar diciendo una cosa mala. Lo que pasa es que es tan grave como para eclipsar todas las cosas buenas que voy a decir. Habéis escuchado que su editor y él mismo se presenta como Eduardo Laporte. Eduardo es hijo de Philippe Laporte, un gran modisto francés de reconocimiento. Luego hablaré de él porque creo que influye en tu manera de escribir, el gusto por la estética, etcétera, de reconocimiento no en Navarra, en España y en Europa, ¿no? Entonces, Eduardo cometió la veleidad de castellanizar su apellido y presentarse como Eduardo Laporte. Yo nunca le he apeado del tratamiento de Messier y siempre me refiero a él como Eduardo Laporte, que tiene muchísima más gracia, ¿no? Porque claro, lo siguiente sería
que te presentaras como Edorta, ¿no? Eduardo en la lengua euskérica, atea. Y luego que cuando fueras a la Riviera fueras Eduardo la Puertica. Claro, Y cuando estuvieras en Alsasua fueras Eduardo Porta, que es puerta en euskera. Lo he mirado antes de Atea también, sí. Bueno, pues una opción. Siempre dice mi amigo Ricaredo que si yo publicara en Francia sería un autor de éxito. Y aquí soy pues un autor de minorías selectas. De momento, entonces cojo un poco tu guante y celebro que, bueno, pero no es nada malo, ¿no? O sea... No, absolutamente, ¿no? Lo que es malo es castellanizarlo. Entonces, bueno, la presentación de Eduardo Lajó. Hemos venido aquí a la Fundación Ortega Marañón, yo lo voy a decir como si fuera de Ablitas, voy a decir la verdad directamente, hemos elegido este sitio por buscar un lugar a la altura del escritor. Estamos en la biblioteca de José Ortega y Gasset. Y ahora ya hablando en serio, yo conocí a Eduardo al poco de llegar a Madrid. Yo tenía el sueño de ser escritor y entonces cuando uno llega a Madrid, casi como umbral, ¿no? Cuando viene a buscar el Café Gijón, pues tiene la ilusión de conocer a escritores, ¿no? Eduardo es unos pocos años mayor que yo y ya había publicado varios libros, unos cuantos, y había publicado un libro que para mí de verdad es uno de los mejores libros, de los libros más emocionantes que he leído. Intento siempre convencerle para que lo reedite porque hoy no es fácil de encontrar, que es un libro que se titula Luz de noviembre por la tarde. Es un libro que tiene también que ver con el arraigo, con la ciudad, luego hablaremos de eso. Y entonces, bueno, yo conocía así a Eduardo y lo quería contar porque Eduardo es un escritor en el sentido puro de la palabra de los que casi ya no quedan, ¿no? Esto lo cuenta él muy bien en Tiempo Ordinario, ¿no? Y vemos un hombre volcado en la literatura, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con Eduardo está siempre pasado por un tamiz literario. Y es emocionante, creo, este libro porque puede actuar como una segunda parte de ese otro libro de Luz de noviembre por la tarde del que he hablado, porque ese libro tiene que ver con la muerte casi consecutiva de sus padres y una cierta sensación de desarraigo con Navarra, y este libro para mí ha sido muy emocionante leerlo porque veo una recuperación del arraigo en Eduardo, un trayecto de ida y vuelta, Navarra-Madrid, etcétera, ¿no? Este libro es la reconstrucción de ese arraigo a través de recuerdos, de personajes, de escritores, de música, de tradiciones. Hay una cosa muy interesante en la edición que ha hecho Silex, que se han pegado un trabajado, y es que el libro tiene un índice onomástico. Entonces eso es muy útil porque es un libro que se lee, ¿no? Como un producto literario que es, pero también puede incluso funcionar como libro de consulta, en el sentido de que luego cuando vayamos hablando de los grandes escritores que ha dado Navarra, de los grandes músicos que ha dado, es un libro que con el índice onomástico puede acudir uno al tema que le esté interesando en ese... De hecho, si no sales en ese índice no eres nadie. Es verdad. Son 534 citas, o sea que sale media Pamplona, pero... Luego... hablaremos también del debate de la mirada. Hay algo en el libro de Eduardo que nos empuja a ese eterno dilema literario, ¿no? Cuando se trata de escritores y de ciudades, de qué mirada es mejor, ¿no? Lo que podríamos llamar la mirada umbral, ¿no? Que se va a Madrid y luego escribe a veces sobre Valladolid, o la mirada del Ives, que quiso siempre quedarse en Valladolid. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La mirada del escritor que se queda siempre en su ciudad y la cuenta, o la mirada del escritor que se marcha y que tiene una mirada fresca cuando vuelve a ella? Creo que eso es un tema que está en el libro de Eduardo continuamente, ¿no? Luego, es verdad que de Navarra, cuando en los años 70 un escritor, Manuel Iribarren, publicó lo que se llamó el Diccionario de Escritores Navarros, decía este escritor que en Navarra había más escritores que lectores, ¿no? Y luego además decía que todos los escritores que había eran sacerdotes, ¿no? Hemos ido poco a poco, humildemente, revirtiendo esa tendencia. Ahora podemos decir que estamos en empate porque nadie quiere ser cura, pero nadie quiere ser escritor. Entonces, bueno, hemos ido equilibrando el asunto. Sí. Luego, sobre la mirada de Eduardo, yo creo que hay una imagen que yo cuando pienso en él, en sus libros, me viene a la cabeza, y es que cuando yo doy paseos con Eduardo por Madrid, o cuando vamos a comer a un sitio, es un escritor, un ciudadano incapaz de pasear por una calle sin pensar por qué esa calle se llama así, qué cosas han pasado en esa calle en otros momentos de la historia, y creo que eso va construyendo, ¿no? Los artículos de
de Eduardo en este libro, ¿no? Y eso es muy interesante porque al tratarse en este caso de un libro sobre un territorio, se forma un continuo literario, ¿no? Es importante el pasado, es importante el presente y es importante el futuro. Luego creo que también hay una mirada muy inclusiva, muy desprejuiciada en Eduardo. Él siempre me hace la broma, ¿no?, de cuando comemos y tal, y decimos, joder, qué desastre la política y tal. Él siempre me habla de la tercera Navarra, ¿no?, y de una especie de territorio onírico que tiene él de fondo, ¿no?, cuando piensa en sus artículos más político-sociales, que los hay, ¿no?, de una Navarra donde quepamos todos, ¿no?, desde la ribera hasta el norte, y que es uno de los retos que se viene produciendo desde siglos y que parece que no estamos siendo capaces, ¿no?, de conseguir. Y entonces esa mirada inclusiva, desprejuiciada en Eduardo, hace que sea un libro muy fácil de entrar para cualquier lector, porque es un libro sin prejuicios, es un libro que nos rodea a todos. Y además Eduardo, por su formación periodística, siempre escribe con la duda, ¿no? O sea, Eduardo no es un escritor de certezas, casi te va transmitiendo las preguntas que él se hace cuando escribe, y yo creo que eso es muy interesante. Luego hay otra cosa que me gusta mucho de los artículos de Eduardo que se incluyen en este libro, es que él va cogiendo el rábano, va sacando las hojas, y al final te das cuenta de que ha florecido todo un jardín, ¿no?, alrededor de tu mesilla de noche cuando estás leyendo, porque Eduardo va siempre de la anécdota a la categoría, que es mucho más complicado, pero para el lector es mucho más interesante. Es decir, Eduardo no sitúa un gran tema general y luego va sacando sus conclusiones o pensando, sino que te cuenta algo que ha visto en una calle, una pintada, alguien con quien se ha encontrado, algo que ha pasado en un bar, y de repente te das cuenta de que al terminar has aprendido, no sé, las navas de Tolosa. Esto es muy interesante. Luego hay otra cosa muy importante en Eduardo, que es su condición de viajero errante, a veces sin patria, sin hogar concreto, sin arraigo, y eso le hace, creo, vivir y escribir con una intensidad muy especial, ¿no? Es decir, Eduardo va a los sitios y escribe casi como un flaner, ¿no?, por utilizar tu verdadera lengua materna y paterna. No, como una persona, como una especie de turista, ¿no?, que llega con una maleta en una noche de niebla al Hotel La Perla, y entonces deja las cosas, se lanza a pasear por la ciudad y empieza a vivir con intensidad lo que está viendo. En cuanto a la prosa, la comparaba al inicio con la de don José Ortega y Gasset. Es una prosa limpia, es una prosa con ritmo, y sobre todo es una prosa estética. Por eso quería mencionar antes a su padre, porque en Tiempo Ordinario, no, creo que en este libro no, pero en Tiempo Ordinario decías una cosa muy bonita sobre cómo tu padre al vestir, ¿no?, a la gente hacía un homenaje a la estética, ¿no?, siempre ese componente estético, y creo que eso de alguna manera está en ti, ¿no? O sea, la escritura de Eduardo no se limita a ser eficaz, que podría haber sido porque él es periodista, sino que siempre hay un componente, hay una mirada estética, ¿no?, hay un cuidado por lo bello. Entonces, nada, te paso la palabra, vale, para que creo que tú vas a decir ahora que podemos concluir aquí la presentación, porque a partir de aquí no se puede mejorar lo dicho. Muchas gracias, Dani, la verdad. Y también voy a agradecer, porque son gracias sinceras. Hay gracias como un poco de protocolo, pero aquí hay gracias sinceras a Ramiro por haber confiado en el segundo proyecto literario. Ha habido otros que quedaron un poco en el aire. Que en el fondo son estos. Luego hablaremos de ello. A Federico por confiarnos la Fundación Ortega Marañón, y a Raquel Cortijo del Círculo de Navarra por apoyar a Navarra en lo que yo llamo la sororidad, que es un movimiento que deberíamos cultivar, ¿sabes? Las mujeres tienen la sororidad, los navarros la sororidad, ¿no? Y creo que este es un buen ejemplo de sororidad que oye, nunca se llena una Fundación Ortega todos los días. O sea, de momento ya podemos dejarlo aquí, que creo que ya está muy bien. De hecho, ya a este lugar le tengo especial cariño, o un cariño en concreto, porque veníamos en tiempos en los que yo trabajaba en el Imparcial de Ansón, cuyo editor era José Varela Ortega. Entonces venía en calidad de jefe de cultura, nada menos. Antes me iba bien, ¿sabes? Me puse a escribir. Todo puede volver, ¿eh? Sí. Y veníamos aquí pues a cubrir diversos actos culturales, y es un sitio pues al que le tengo cariño. Y bueno, voy a decir dos cosas un poco serias y el resto ya será un poco más distendido,
pues me gustaría dedicar este acto a mi tío Manolo, que murió el lunes pasado, y era también muy amigo de mi padre y un amante de la estética. Y yo creo que esa mirada pues, se nos ha quedado, ha sido un legado. Y bueno, arquitecto carismático. Él me apoyó también mucho en mi carrera periodística. Hace 20 años, recuerdo exactamente, fue una época que le pude jugar a golf a tope. Hace 20 años, abril del 24, en mi casa me llaman Don Fechón, porque soy muy bueno para las fechas. Pues me decía, tienes que hacer un máster de periodismo de correo, tienes que dedicarte a la palabra. Pero yo quería ser director de cine, fíjate un poco lo perdido que estaba. Un poco es porque mi padre se dedicaba a la moda, yo pensé que lo mío sería más la imagen. Y entonces anduve un tiempo errante y perdido hasta que el máster de periodismo en el correo me centró un poco en el mundo de la palabra, del que pues no me he apeado, y me invitó a transitar un viaje. Ahora mismo pues sigo transitando por él, ¿no? Decía antes mi novia Mar que todos tenemos una Ítaca, ¿no? Al final del viaje, y quizá Pamplona sea la mía, pero quise salir de ella precisamente para poder tener la aventura de viajar y de vivir, ¿no? Y yo creo que el libro transmite un poco ese espíritu viajero a lo largo de la vida, y transmite también esa condición un poco que le decía el otro día a Perico Salaverry, de biforalidad, ¿no? ¿Sabes? De sensación un poco esquizofrénica, bipolar o biforal, de estar entre dos sitios y un poco en ninguno, ¿no? En el prólogo, pues cito a Javier Cercas, que él nació en Extremadura y se emigró a Cataluña, y él habla de vivir en dos sitios, que es un poco esa condición bipolar o biforal, que a mí durante muchos años se me hacía un poco cuesta arriba, ¿no? Porque al final los exiliados de este tipo de situación estamos constantemente volviendo, ¿no? Y cuando volvemos no hay una épica como la de María Luisa Elío, por ejemplo, cuando después de 30 años vuelve a Pamplona, ¿no? Para luego querer volver, ¿no? Dice, volver es irse, sino que hay una épica pequeñita que no entra en los libros, ¿no? Y esa épica poco pequeñita es la que nutre este libro. Y de hecho el otro momento un poco serio que quiero hacer es leer un párrafo de Amaya Ascunce, que es otra navarra que vive entre Navarra y Madrid, autora de un libro muy divertido que se llama La drama mamá. Si lo quieres leer tú, Dani, que tienes como mejor voz que yo, pues yo creo que refleja un poco ese espíritu de sensaciones encontradas de los que vamos y vivimos en los sitios, ¿no? Si eres tan amable, si nos encontramos y hablamos. Si nos encontramos y hablamos de nuestra ciudad, lo hacemos sin pena por haberla dejado, y decimos que ahora ya no podríamos vivir allí. Pero cuando regresamos, nos basta con cruzar el vestíbulo de la estación y caminar por la niebla de las avenidas para sentirnos como en nuestra casa. Y la tristeza que nos inspira la ciudad cada vez que volvemos a ella está en este sentirnos como en nuestra casa y sentir al mismo tiempo que nosotros ya no tenemos motivos para estar en nuestra casa, porque aquí, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en la ciudad donde pasamos la juventud, ya quedan pocas cosas vivas, y nos recibe una multitud de recuerdos y de sombras. Es de Natalia Ginsburg. Es un poco triste, la verdad, pero sí que esa sensación, en Luz de Noviembre, creo que hay algo de eso, ¿no? De hecho, yo tuve como un particular exilio doble, ¿no? Porque la muerte de mis padres supuso como una cesura, una ruptura con una situación de ciudadano activo, ¿no? Cuando tu familia, digamos, más directa muere, pues tampoco tiene tanto sentido ese momento del almendro de vuelve a casa por Navidad, ¿no? De hecho, la casa la dividimos, la alquilamos y perdí esa casa de la vida, ¿no? Que decía literalmente Sánchez Hostiz, que vivía en el mismo inmueble como Beñat, alias Don Vecino, ahí en Sarasate 7. Y esa sensación un poco amarga, pues de alguna manera me empezó como a cansar, ¿no? Porque ya fueron como muchos años de vivir como una especie de duelo por la ciudad que notas que estás perdiendo, ¿no? Yo tampoco tenía esa cuadrilla, ¿no? Fundacional. Bueno, la tuve, pero renuncié a ella porque no teníamos mucho que ver. De hecho, la segunda columna va sobre la cuadrilla de salvación, ¿no? Que es como un apoyo que todo navarro de bien tiene. Y yo ya me sentía un poco rara avis porque no tenía cuadrilla, no sintonizaba con ciertas actitudes, con ciertas... De hecho, me identificaba con ese Baroja que ve la brutalidad de ciertos colegios, ¿no? De o rompías la nariz o te la rompían.
y ya estaba un poco, como diría Vicente Alexandre, en el exilio interior, ¿no? Que suena un poco grave, pero eso me sucedía, y a pesar de que la familia es como una especie de cuadrilla eterna, ¿no? Y que me reconcilio con esta idea estos días, ¿no? Que hemos tenido un poco exequias, es decir, esa cuadrilla que para bien o para mal no vas a salir de ahí, ¿no? No te pueden expulsar, pero que te acompaña desde el principio al fin. De hecho, yo como tenía esa cuadrilla premium, no necesité a veces, ¿no?, cultivar la amistad, ¿no? Entonces me sentía siempre muy arropado, como el pequeño Lucas. Pero bueno, yo me sentía un poco una especie de observador, de espectador de espectadores, haciendo un guiño a los encuentros de Pamplona, de cuya historia escribí una novela de autoficción que tú tuviste a bien leerte, un poco crítica con los pamplonicas, también pamploneses, como una especie de espectador de espectadores de una tierra en su momento que me parecía un poco quieta, un poco estática, ¿no? Ahora vive otro momento Pamplona, ya hablaremos de ello si procede, ¿no? Pero vamos, que ir resumiendo, me cansé de ese duelo. Hay una frase de José María Iribarren, ¿no?, que define a Pamplona muy bien, ¿no?, como ciudad de humo dormido, ciudad doliente de campanas y lluvia. Y yo me identificaba con esa imagen un poco fúnebre, sombría de Pamplona. De hecho, tengo un intento de poemario que va muy lento, solo tiene 6 poemas, y son todos en esa clave como melancólica, ¿no? Una es a un frontón olvidado que hay en los fosos, otro a las pasarelas, como un mundo así inestable, otro a la tarde de toros más triste que recuerdo, con Beñat en San Fermín Chiquito, que a mí siempre me ha parecido muy tristes las corridas y los encierros en San Fermín Chiquito, como no tenéis 9 días ya, ¿sabes? ¿Qué queréis? Como 2 más, ¿no? Es una tarde lluviosa, triste, donde el pobre toro Gamocho, esto apúntalo, Chapo, porque es muy de prehistoria taurina, el pobre toro Gamocho no moría ni a crueles puntillazos, y el propio torero se acabó tristemente suicidado años después, Paquiro, nuestra promesa taurina. Entonces, bueno, todo esto para decir que ya me cansé un poquito de la parte más oscura del pasado, de regodearse tanto en la melancolía, y que eso está en este libro, ¿no? Entonces escribirlo me ha liberado, ¿no? Como los libros de duelo, ¿no? Decía Fernando Marías que contar es cerrar, y sin querer queriendo he cerrado una etapa. Pero no es un libro triste. No es triste, de hecho, leyéndolo, yo me río solo porque hay como mucha humorada. Mucho humor. Sí. Mucho humor. Pero uno de los proyectos frustrados con Ramiro era escribir un libro sobre Navarra. Y yo me puse a leer a Julio Caro Baroja, un libro muy bueno que se llama La tribu Navarra de Jauregui, Jaime Ignacio del Burgo, y empecé a redactarlo, entrevisté a gente importante y tal, pero veía que aquello era muy serio para mí, muy académico, muy ortodoxo. Y al final, este libro me ha costado más tiempo, son el producto de 5 años de oficio de columnista, gracias a Ignacio Murillo, por cierto, por darme la oportunidad, y sin querer queriendo creo que es el mejor libro sobre Navarra que podía haber escrito, porque habla de Navarra, desde lo que decías tú antes, la metonimia, ¿no? Desde la parte por el todo, desde detallicos, que si, las gafas robadas de José Joaquín Arazuri, a la curva de Tejería y demás detalles hiperlocales, pero que en su conjunto ofrecen una visión de Navarra yo creo que bastante rica, y que me gustaría que no fuera flor de un día, que sea un libro un poco para consulta más o menos cariñosa de lo que son nuestras raíces, de lo que es el paso de una ciudad por el tiempo, y al final pues me he quedado muy satisfecho, ¿no? No es un conjunto de artículos como un refrito, perdonad que sea tampoco humilde, pero es como lo pienso, ¿no? Oye, además tiene una cadencia, ¿no? Sí. Tiene un recorrido, sí. Te vas metiendo en él de una manera cómoda, sí. y se va desgranando, como decía antes Daniel, ¿no? Van apareciendo como pequeñas efervescencias, sí. Y te hacen, bueno, que sea muy agradable, claro, la lectura. Y luego me ha reconciliado con la condición de navarro, ¿no? Porque yo, como apuntabas antes, hijo de francés y tal, tampoco me sentía... Nosotros en el colegio cantábamos Aluete, Aluete y Sur le Pont d'Avignon, o sea, era así. Y más en mi caso por mi herencia francesa. Entonces, hijo de diseñador de París, modisto, a veces chirriaba un poco en mí la idea de lo navarro. Mi hermano Pablo tiene un libro que se llama El Meteco, dedicado un poco a mi padre,
en el que habla de un concepto que se inventó muy oportuno, y es la transnacionalidad. Así como hay transexuales y transgénero y transidentidad, pues están los transnacionales, que somos unos seres que estamos como en la nacionalidad equivocada, ¿no? Como si yo hubiera nacido en la navarridad equivocada. Y con eso sufrí o padecí muchos dolores, porque yo quería emocionarme con el Reogreau, con todo lo que constituía mi cultura. Y poco a poco fue llegando. Tanto es así que al final, con el ejercicio de escribir estos artículos, este libro, he descubierto y me he reconciliado y aflora en mí, como dice el himno de Osasuna, la Navarra entera, ¿no? Vibra en mí Navarra entera, porque descubrí que mi abuelo de Ochagavía, mi abuela de Miranda de Arga, hicieron lo que se llama el Erasmus de la época, ¿no? La transhumancia, guiados por el ganado, desde Ochagavía, Fría, y como diría Caro Baroja, el Saltus, la tierra del bosque, cerrada, individualista, de supervivencia, se juntaba con la Navarra meridional de la cercanía de Olite, la meridiana de Olite, abriéndose a lo luminoso, lo cooperativo, lo expansivo de las gentes del sur, ¿no? Entonces, resulta que mi linaje resulta mucho más navarro de lo que pensaba, ¿no? O sea, de norte a sur, del Saltus a Ságer, al Áger. Y con los resultados electorales de ayer, además, con las 7 provincias vascas, claro. Navarra, Baja Navarra, Iparralde, el País Vasco francés, ya lo tienes todo, estás dentro ya de... Claro, y ahí acaba un poco mi filípica para decir estas cosas no menores, que diría Ramiro, sobre mi reconciliación con Navarra y sobre, bueno, ese alivio que me ha dado poder plasmar todo mi universo, que es mayor del que pensaba, como es mayor del que pensaba mi amor por Navarra en este libro. Hay una cosa muy importante en el libro, que es la capacidad que tiene, o sea, el poder de descubrimiento que tiene, ¿no? Yo recuerdo, os contaba cuando conocí a Eduardo, yo recuerdo perfectamente que el día que nos vimos, no sé, yo tendría 20 años, una cosa así, y entonces me acuerdo que él me recomendó a Ángel María Pascual, ¿no? De hecho... Pero si no viniste tú por él. Lo conocías de sobra. Pero tú tenías información, ¿no? Tú viniste a por información. Porque tú habías escrito sobre Ángel María Pascual. Cuál espía y periodista sagaz que eres. Sí, yo le había escrito algo sobre Ángel María Pascual, y entonces a mí, que yo me estaba empezando a interesar, fui ahí. Entonces, el título, de hecho, de los artículos de Eduardo, los que recogen este libro, era Capital de Tercer Orden, que es el libro de poemas de Ángel María Pascual, que es el gran cronista de la ciudad, ¿no? Y entonces el libro, una de las cosas más bonitas que tiene es el poder de descubrir, ¿no? Es decir, que cuando nos vamos zambullendo en él, vamos encontrando un listado de autores, de libros, de novelas, de crónicas, de referencias, y vamos adentrándonos en ellas poco a poco, ¿no? Entonces, es verdad, has citado a Baroja, ¿no? Y esa sensación, ¿no? Del Baroja niño por la calle Nueva con el condenado a muerte vestido de amarillo, que a él lo impactó mucho, pero en el libro también está Pascual, está Félix Urabayen, está Hemingway abordado de una manera muy interesante. Es decir, está lo que podríamos llamar el cuerpo literario, ¿no? de Navarra, puesto a disposición de la gente, y sobre todo eso, a través de la anécdota, ¿no? O sea, abriendo la puerta con mucho cariño al lector para decirle, oye, este es un camino que puede ser interesante. Sí, en efecto, Ángel María Pascual nos puso en contacto, que por otra parte es el padre de mi tío Julio, que falleció Ángel María Pascual en el año 47, hace casi 80 años, y yo tengo como un recuerdo agridulce de su figura, porque recuerdo una presentación en el Casino de Madrid de las glosas de Ángel María Pascual, que prologó Sánchez Hostiz y lo presentaba él, ¿no? Entonces yo iba como, joder, cómo mola este ambiente, ¿no? Libros, escritores, yo tenía 8 o 9 años, ¿no? Y en el momento como de la entrega de los libros, que eran gratis porque los editaba Caja Navarra o el Gobierno de Navarra, me dijeron, tú no, que eres pequeño. Entonces, eso me sentó peor que lo del profesor que le dijo a Baroja, tú no serás nada de la vida. Entonces, me propuse... Por eso te has dedicado al Claro. Yo creo que el rencor y es el gran motor, ¿no? ¿Sabes? Y recuerdo que dije, pues me vengaré, ¿no? Y de hecho, el primer libro que publiqué lo presenté en el Casino. Perfecto. Claro, con Cote Moncada de maestro de ceremonias. De hecho, hubo algún accidente porque se quedó afónico el otro presentador y tuviste que venir tú como sustituto. Y bueno, eso fue pues parte de mí. Luego lo fui leyendo, ¿no? Ángel María Pascual, y descubrí como una influencia
Este primer libro que escribí fue como artículos, eran cuestiones, lo llamaba yo las postales, que eran artículos que iba haciendo en un blog, que es un poco parecido a este, ¿no? Y tenían esa mirada como hiperlocalista, pequeñita, y venía muy influenciada, pues, de esas lecturas mías que eran Ángel María Pascual, o el Sánchez Hostiz del Peatón de Madrid, o el Baroja Observador, ¿no? Hoy lo estaba mirando y ya tenía esa sección que llamé yo hiperlocalismos, y que es una de las que vertebra el libro, y hablaba de los carros, ¿no? No sé si os acordaréis de Pamplona, esas tiendas como de chucherías, como que conforme crecías menguaban, ¿no? Y entonces para comprarte una bolsa de pipas tenías como que agacharte así de una manera extraña, y me hacía gracia que la dependienta o carrera iba engordando, y entonces planteaba que había un momento que no podría salir, ¿no? Y entonces ya esa visión a los hiperlocalismos pues está en ese primer libro, ¿no? Y aquí uno de los hiperlocalismos más duros que cuento, Ángel María Pascual tenía mucha nostalgia, como yo, a los lugares muertos, ¿no? De hecho tiene varias entradas, que es epitafio de una tienda de una pastelería, Requiem por un cine de provincias. Le da mucha pena esa digamos, vida efímera de los lugares. Y yo recuerdo que a mí me pasaba lo mismo con las tiendas que van desapareciendo, y se me ha ido un poco el hilo, no sé, muy bien, sí. Pues, hablando de hilo, sí. El hilo musical sí. que tiene el propio libro, ¿no? Sí. ¿Qué personajes, a no ser que te acuerdes de lo que estás luego llegará, sacando, luego llegará, sí. Pero tiene mucha música. Sí, la música es otra de las... Una de las facetas del libro que también me ha gustado todo, pero esa parte me ha sorprendido, de los personajes de... Sí. Iba a decir que uno de los momentos más amargos de la historia reciente de Pamplona, y que ahora abordamos la música, fue la muerte del Café Vienés, que para mí era como un oasis en esa Pamplona que yo admiraba y aspiraba, ¿no? Hacíamos tertulias los miembros del grupo de teatro así filosóficas, el existencialismo, la libertad, o sea, era un poco el Saint-Germain-des-Prés en la Taconera, ¿no? Y esos desayunos, ¿no? Al bien, con la tarta Sasser, el huevo duro, y lo cambian por taberna vienés, con unos barriles de cerveza, lo que te ha hecho de chistorra, y quitan el cartel de Víctor Hugo, que estuvo en Pamplona, por cierto, aquí lo contamos, y lo ponen, pues no sé qué hay. O sea, estuve un día como de periodista, pero duré poco porque se me rompió algo en el alma. De hecho, hay idea de recuperarlo y darle otro enfoque, ¿no? Pero ese tipo de lamentos, pues también están en el libro, ¿no? No, sobre la música, por retomar lo que decía Ramiro, es verdad que literariamente Navarra ha sido lo que ha sido, pero en música podemos sacar el pecho como si fuéramos de Bilbao. O sea, está Pablo Sarasate, en fin, está mejor. Y yo quiero que Eduardo cuente una anécdota que voy a introducir muy levemente. Un día me llama, en fin, ya veréis que las conversaciones de gente que juntamos letras y tal son un poco sui generis y estamos un poco averiados. Y un día me llama Eduardo y me dice: creo que Pablo Sarasate no murió, creo que lo mataron. Y coño, me quedo y digo: joder, Eduardo, coño, ¿cómo que mataron a Pablo Sarasate y tal? Entonces, Eduardo se enmarca en una especie de investigación, llega a contactar con la familia de Sarasate, con un hombre de 100 y pico años, ¿no? Sí. 100 y pico años, y entonces empieza a tirar de un hilo maravilloso, que es la historia que me gustaría que contaras, claro. Y que espero que sea la novela que un día escribas, ¿no? De quién mató a Sarasate, ¿no? Querías titularla. Claro, luego hablamos de Eusebius también, y también del Sonido de Pamplona. Pero tú me pusiste en la pista precisamente de Javier Díaz de Mena, que era el último pariente vivo de Sarasate. Bueno, casi vivo, porque tenía casi 100 años cuando lo fui a ver. Pero creo que vive todavía. No, murió ya. Sí. Y entonces me planté en su casa, un poco al estilo Dani, ¿no? De llamar: oye, pues ven a casa, ¿no? Entonces me recibe así el yerno, muy simpático, y nos ponemos a escucharnos zorcicos del tío Pablo, ¿no? Él llamaba el tío Pablo, y eso no lo había conocido porque este nació en el 21 y el tío Pablo murió en el 8. Y entonces me pareció un señor súper elegante. De hecho sale en un documental que os recomiendo, La voz de Sarasate creo que se llama. Y bueno,
yo quería escribir como una biografía de Sarasate. Era una de las ideas a las que tú me animabas también. Luego escribí una de Battiato que publicó Ramiro. Ya ves que también quería escribir una de Eric Clapton y otra de Baroja. O sea que al final van saliendo cosas así un poco al tuntún. Y la biografía de Sarasate vi que ya existía, precisamente por la nieta de este señor. Pero yo descubrí, es que lo deja caer en el documental. Lo que pasa es que no estaba del todo divulgado, ¿no? Que Sarasate podría haber muerto de una manera no del todo natural, ¿no? Y él, su yerno me ponía en la pista de esto, ¿no? Me decía, tienes que sacarle temas porque hay documentos aquí, el certificado de defunción, el testamento que lo cambió a última hora y demás. Entonces yo ya le llamaba desde Madrid y me atendía con una voz cada vez más mortecina, apagada, y cuando me iba a decir algo, es que decía, hay cosas que no se pueden contar. Y yo, bueno, pero cuéntenlas, sí, pero y había como una interferencia divina, que tengo las grabaciones para ver si Iker Jiménez puede desvelar esto. Y claro, yo tampoco soy tan periodista, reportero aguerrido como Dani, entonces ya me quedaba un poco como cortado, y vamos, le llamo el mes que viene porque el yerno me insistía, que está ahí el tema. Y bueno, al final pues yo le volví a preguntar y oía esa interferencia cósmica, así que no le volví a decir nada. Entonces yo lancé la pelota a otro, ¿no? ¿Quién mató a Sarasate? Porque lo que decía el documental, y me contaban sus familiares, es que tenía unos moratones a ambos lados de la garganta muy sospechosos en su casa de Biarritz, que es un sitio al que todos nos gustaría vivir, por cierto, en su villa navarra, y que la gente, Otto Goldschmidt y su mujer, judíos ambos, y por lo tanto relacionados con cuestiones crematísticas, podían haber tenido un interés grande en acelerar su salto al Parnaso musical, ¿no? Porque en el San Fermín del 8 él había tocado, como siempre, en el Teatro Gayarre, en plenas facultades, y 2 meses después muere muy rápidamente y con esos moratones en el cuello, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de historias son las que dan un poco nutriendo el libro. Déjame leer para que veáis cómo escribe Eduardo. Déjame leer el párrafo. Dice: Javier Trías de Mena, el señor Sarasate, se convertiría por linaje y conocimiento en una voz autorizada sobre el universo Sarasate. Voz, si se me permite, ya debilitada por el paso del tiempo, que me hizo agudizar el oído hasta el extremo cuando en una de nuestras conversaciones telefónicas intuí que me podía confirmar la gran exclusiva mundial del siglo tras tirarle yo de la lengua. Hay cosas que no se pueden contar. Y dice Eduardo, ¿y si Pablo Sarasate no hubiera fallecido de bronquitis enfisematosa? Se despidió del mundo con apenas 64 años un 20 de septiembre de 1908, pero en los Sanfermines de aquel año no había tenido problema en actuar con total arrojo. ¿Quién mató a Sarasate? Aquí ya lo has dicho. Estas elucubraciones no serían tanto delirios de un escritorzuelo montaraz, sino una hipótesis más o menos fundada que el propio Javier Trías deja caer en un interesante documental. Es decir, esto es la clave del libro, ¿no? Como de una manera ágil, muy divertida, con una historia novelesca que te atrapa, vas aprendiendo, ¿no? Las cosas de... Yo lanzo la pelota o el violín a quien quiera, digamos, retomarlo, porque en Navarra, como hemos dicho antes, ahora hay más escritores que lectores y mucho escritor también de novela como de misterio y de novela histórica, y yo creo que es un tema que se puede explotar, ¿no? Pero bueno, la música, como decíamos, sí que me hizo sobrellevar mis años de biforalidad como de una manera más balsámica, ¿no? En 2 etapas, una más clásica, gracias al maestro Joaquín Zabalza. Uno de los personajes que más sale aquí es Baroja, otro es Dani y otro es Joaquín Zabalza, ¿no? Que yo conocí como de casualidad y tenía una guardilla maravillosa. De hecho, sus guitarras eran las guitarras mágicas, ¿no? Tenía el grupo de las guitarras mágicas. Y ahí aprendí a tocar la guitarra y a enamorarme de la música con uno que fue, pues, miembro del grupo más importante que ha dado Navarra, ¿no? En los años 60. Y bueno, luego descubrí, gracias a ti, Eusebius, que fue un crítico, si no lo conocéis, os recomiendo acercaros a la figura a partir de una estupenda biografía que ha hecho Dani, que se llama Eusebius, Capitán de la nave Baco. Capitán de la nave Baco, donde refleja esa cultura que había extraña en el franquismo, ¿no? En los años 40, de una pandilla que eran de lo más sui generis, se reunían a las 8 de la mañana para brindar con pipermín. Cada uno se iba a sus trabajos, los que trabajaban, ¿no? Dice, los que trabajaban, casi ninguno, y luego se iban a la tertulia del Bearim. Y mientras iba
publicando sus críticas en el Diario de Navarra, que eran como muy aceradas, ¿no? Se metía como, pues, de una manera muy directa, ¿no? Pues fallaron las trompetas, ¿no? Se lo decía como muy claro. Y llegó a traer a Pamplona a Artur Rubinstein, a Eric Satie, no sé, porque no sé si vivía a tu paisano a Ravel, y era como esa Pamplona que nos gusta, ¿no? La Pamplona liberal en el buen sentido, y que yo no descubría. O sea, entonces este libro yo creo es una suerte de descubrimientos que yo tengo desde mi asombro y que voy, digamos, compartiendo, ¿no? Como también son invitaciones a aprender y a implicarte y a inmiscuirte en la historia de Navarra. Tú, como editor de historia, otro libro que recomiendo es Reinas de Navarra. Reinas de Navarra. Editado Silex, 500 páginas por lo menos. 500. Es que hay muchas reinas. Ah, sí. Hubo muchas reinas. Sí, sí. Y otro tema que tiene que ver con la música es el del sonido Pamplona, por ejemplo, ¿no? Que fue otro movimiento ya más alternativo en el que tuve la suerte de participar. Aquí está un miembro superviviente de esa época, Pachi Garraus, donde hubo como una efervescencia de conciertos, de fanzines, de indie, de salas de ensayo, de salas de conciertos. Una movida pamplonesa que yo creo que tampoco tenemos conciencia de ella, ¿no? Bueno, hay un documental de Beatriz Echeverría muy interesante y, bueno, eso son nostalgias ya un poco de cuarentón, pero de las que creo que conforman un poco la vida cultural de la Pamplona, que se movía poco, ¿no? Pero algo se movía y entonces había que contarlo para que no quedara en el olvido. Para un revulsivo brutal, ¿no? Que aceleró mucho la vida cultural de la ciudad fue Hemingway. Sí. Tenemos que hablar de Hemingway porque el año que viene se cumplen 100 años, ¿no? De la publicación de Fiesta, en 1925-2025, y supongo que el ayuntamiento estará traduciendo al euskera, no al batúa, sino a la lengua navarrorum, el libro de Fiesta. Pero te quiero preguntar por Hemingway porque es un personaje que sale mucho en tu libro y porque además tú lo cuentas, lo dejas entrever, generó un gran debate en la ciudad porque cuando se publica Fiesta, claro, los críticos pamploneses no la lee ninguno porque no sabían inglés y empiezan a enterarse de que hay un guiri que ha publicado una novela cuando se traduce al francés, ¿no? Que era la lengua natural de aprendizaje de la gente de la cultura en Pamplona en aquel momento. Y entonces la publicación de Fiesta no tiene una buena acogida entre las clases culturales de la ciudad, ¿no? Consideran que se está exagerando todo mucho, que nos convierte en monos de feria y tal. Y bueno, y se produjo ese debate, luego ya con el tiempo, afortunadamente, y si con alguna ley no tiran la estatua que está frente a la Plaza de Toros de Hemingway, hemos sabido, ¿no? mimar ese personaje, ¿no? Y bueno, te quería preguntar por él porque está en muchos de los artículos que... Sí, yo siempre defendía a Hemingway, o sea, había como comentarios peyorativos, pero a mí siempre era un motivo como de cierto orgullo en cuanto que te colocaba como hacia Pamplona que fuera un nodo cultural más allá de las borracheras o los encierros, ¿no? Y reflejaba un espíritu de los años 30 que de alguna manera pervive, ¿no? No sé, yo creo que tenía una mirada sobre aquella época que la tiene que ver a veces alguien desde fuera, ¿no? Los mejores hispanistas a veces son ingleses y tal. Pero como dices tú, en la época no caía nada bien. A nuestro maestro Ángel María Pascual le dedica una glosa que se llama Fiesta, dice nada menos que exhala una idiotez inimaginable. Aunque luego le perdona y dice, aunque nuestra ciudad y la montaña están bien descritas. A pesar de la inconsistencia. O sea, luego que con los personajes son como de jazz, como que no tienen... Pero bueno, es una novela. Muchas veces somos muy críticos con las novelas, ¿no? Como si fueran crónicas periodísticas. Pero en general, pues yo creo que fue un personaje clave para sacar a Pamplona del ostracismo, aunque ya en los Sanfermines venían cogiendo mucha fuerza. O sea, él lo que hace es contribuir a una ola de atracción que ya estaba muy fuerte en el año 23, es cuando él hace el primer viaje. Y yo creo que es uno de los personajes que hace que Pamplona tenga como más prestancia cultural, ¿no? Hay una columna dedicada a él que es Hemingway se alojó en un Airbnb porque está el mito de que dormía en la Perla, pero solo estuvo una noche en la Perla, ¿no? Sí. En la primera noche quería ir a la Perla, pero no había entradas o... Le pareció muy caro. Le pareció caro. Entonces se fue a la calle Eslava, la calle Eslava, o la pensión Eslava por la plaza de la O, creo que es. La calle Eslava, sí. Sí, y luego ya volvería al hotel
Quintana, ¿no? Que está al otro lado de la plaza. Pero vamos, el gerente de la Perla que tú conoces le sacó buena rédito marketingiano porque se asocia a la Perla, tiene la habitación. Luego estuvo unos, o sea, él va cuando Hemingway es un don nadie, un cronista que llega allí, que tiene muy poco dinero, intenta ir a la Perla, le dicen el precio, dice que es muy caro y entonces la Perla gestionaba una pensión ahí en la calle Sdaiva y luego otro año sí estuvo en la Perla. Lo que pasa es que luego hay un hotel muy desconocido, el Hotel Quintana, que estaba también en la Plaza del Castillo. Juanito Quintana era un íntimo amigo de Hemingway, un gran amante de los toros. Lo que pasa es que era republicano. Tuvo la suerte de que cuando estalla la guerra estaba en San Sebastián y entonces huye, pero luego el hotel lo cierran y nunca se volvió a abrir. Pero Hemingway, por amistad con Juanito Quintana, siempre iba al Hotel Quintana porque era además el hotel donde se quedaban los toreros. Lo que es un hecho incontestable es que gracias a Hemingway está en el mundo. Claro. Sí, aunque no sabemos. A partir de ese momento es mundialmente conocida, Pamplona. Luego se quedaba en Navarra, se quedaba en Lecumberri, que tampoco se sabe tanto. Eso es. Y creo que tenía billetes para la última feria en el año 1961 y también para la Perla y también para la feria taurina. Lo que pasa que, bueno, pues desgraciadamente se pegó un tiro y aquellos billetes, pues no había reventa y se quedaron ahí, ¿no? Qué bestia. Hemingway pues es de los nuestros, ¿no? Y bueno, no sé, Dani, ¿qué más temas podemos traer? Ya quedan 5 minutitos y nos vamos retirando, pero... Sí, no, luego hay una cosa muy divertida, que es que tú fuiste el primero en escribir sobre la supresión de los Sanfermines, cuando nadie lo había previsto, ¿no? Tú escribes una columna que se titula "Suprimamos un año los Sanfermines", claro. La tengo aquí apuntado, en el 319, y luego lo conseguiste. Distópica y visionaria, ¿no? Hay un par de columnas que tienen poderes paranormales. Dice: opino de pronto que no estaría de más descansar un año de algo. Como hasta cenada en Canarias, donde las fiestas patronales, romerías antediluvianas, se celebraban solo cada 5 años por falta de euros para festejos. El carácter festivo de la fiesta no solo se devalúa cuando ésta dura mucho, sino también cuando llega sí o sí, con la tozudez implacable del calendario, sin tiempo para olvidarte de ella. Suprimamos un año los Sanfermines a ver qué pasa. Y efectivamente los suprimimos. Claro, es peligroso la literatura porque cumple un poco esto de... Todo lo que imagines puede ser real, ¿no? Julio Verne, fíjate. Sí. Entonces se cumplió la supresión de los Sanfermines y luego en febrero del 20 pido como un tiempo que bauticé como la neocuaresma, como para conectar con nuestro interior, como para confinarnos un poco, para estar un tiempo encerrados, y viene una pandemia que dura 2 años, ¿no? O sea, cuidado con ciertas varitas mágicas, ¿no? Pues y luego, si os parece... Sí. Perdón. No, hay que repetir 5 minutitos más, ¿no? ¿Nos das? Sí, no, lo único, por si luego el público quiere preguntar algo. Sí, pero déjame que hable un poco de Sanfermines y los toros, ya que está aquí Chapúa Paulaza, para hablar de un corredor de los encierros. No tienes todos los días, ¿no? Entonces, otra columna que yo, sin ser muy sanferminero, o sea, yo era un poco como Eusebius, ¿no? De San Fermín, pero del de Amiens, o sea, de ir a Amiens a su iglesia a venerarle, ¿no? Entonces, viendo como que las fiestas tipo fallas y demás festejos nacionales estaban empezando a cancelarse allá por marzo del 20, digo, bueno, este tema hay que tratarlo, ¿no? Era una patata caliente que nos pasábamos todos, y creo que esa fue la columna más leída, y sin ser yo muy sanferminero, creo que algo influí en que se dejaran de... O sea, que se tomara la decisión de cerrarlos, ¿no? Porque hablé con José María Marco, presidente de la MECA y director de la casa del Hogar Taurino, ¿cómo es? No, pero el Hogar Taurino, Beñat. No, aparte de la Casa de Misericordia, el Centro Taurino. El Club Taurino. Y me dice, todavía no hemos cancelado los contratos, pero en todas las demás ciudades se están cerrando. Entonces, los toreros fueron los que marcaron la agenda nacional, ¿sabes? O sea, ellos, si no firmaban contrato, que era lo que parecía que no iban a hacer, no había fiestas. Entonces publiqué esa columna y un día después el alcalde entonces, Maya,
comunica que no hay Sanfermines, ¿no? De hecho, el año siguiente tampoco hubo, o sea que... Bueno, esto en clave cómica. No, pero es verdad que... fue la columna más leída y, bueno, me sentí un poco influencer o algo parecido. Claro. No, pero es verdad que hay una parte del libro muy divertida. Ahora que citabas a Eusebius, ¿no? Hay un artículo de Eusebius muy divertido, él odiaba el fútbol y entonces le encargan un día una crónica de un partido de fútbol, ¿no? Entonces a Messier Laporte le pasó lo mismo cuando le encargaron las crónicas de los encierros de Pamplona, ¿no? Sin ser él un gran seguidor de los, porque yo encierros. Soy más loco que nadie, ¿sabes? Entonces él titula bueno, él ha recogido las crónicas, ¿no? Porque el encierro es verdad que es una materia literaria, y está el libro de Chapu, ¿no? 7 de julio, ¿no? Pero es verdad que la gracia en Eduardo es que lo aborda casi como si fuera más guiri que Hemingway, ¿no? Cuando escribe sobre los encierros. Entonces, él, que como he dicho, es una persona con mucho gusto por la estética, hijo de un modista con reconocimiento europeo, titula su artículo del 11 de julio de 2018 Morterada de hostias. Entonces, él empieza diciendo: la antiépica del encierro pasa por ingresar en el hospital por golpazo en la espalda, cabeza, brazo o cualquier extremidad expuesta al riesgo. Lo fardón es la cicatriz, Atlantic City y Appendicity, pero no tanto el vendaje por batacazo contra el adoquín. Pero es verdad que Eduardo se enfrenta ahí a agarrar, ¿no? Una materia literaria como realmente creo que son los encierros, y se incluyen en los libros unas crónicas muy divertidas, ¿no? De alguien que tiene la mirada muy limpia porque se enfrenta de una manera virginal por primera vez a esto, con mucho sentido del humor. Si me permites, leo otro párrafo de otra columna que en efecto las escribía justo después del encierro, haciendo como una cosa que yo creo que no se había hecho nunca, ¿no? Como sacarle chispa literaria. Y a esa es un poco en clave más cómica, pero luego he visto que me pongo hasta filosófico, ¿no? O sea, como que del encierro, y esto lo sabe Chapu, se pueden extraer como muchas lecturas. Y luego, pues por eso quise, se lo comenté a Ramiro, incluirlas, porque creo que tienen un valor de lo raro, ¿no? De lo distinto, ¿no? Dice: vacío entre la masa. Sostiene Solano que las cámaras practicables de la televisión ofrecen una sensación de aplastamiento. Esas cámaras, ¿no? Que colgaban y que veías todo como de frente, ¿no? Como esos libros desplegables o la propia ciudad de Nueva York, cuyos edificios parece que se van a desmoronar unos sobre otros. Si en Manhattan la densidad arquitectónica es apabullante, no lo es menos la humana en los encierros de Pamplona, cosa que sabe el corredor avezado para encontrar su hueco. O citemos, como decía Peter Hanke, los intersticios de lo habitable, porque a ver los hilos, ¿no? Ese encierro apretado que visto desde esa cámara dices, ¿cómo puedes encontrar un hueco, ¿no? Y bueno, son lecturas de lo difícil que es sacar jugo literario, porque la mayoría de los encierros suelen ser rápidos y limpios, ¿no? Y con dos adjetivos los has despachado, ¿no? Entonces ese era el reto, y eso es lo que creo que tiene que hacer un escritor, que si me permites un juego de palabra, cuando se pone a escribir lo que hace es vivir un bonito encierro. Y nada, muchas gracias por vuestra paciencia y atención. Gracias, amigos. Todos, por supuesto, los presentes, pero a vosotros en especial, porque era ya como un reto, porque tú y yo, medio primos que somos, habíamos intentado infructuosamente, por el cambio que tuvimos del Círculo de Navarra, colaborar con gente, con escritores que efectivamente hicieran el camino Navarra-Madrid, Madrid-Navarra, y de pronto apareces tú con semejante maravilla, ¿no? Que apotico es Sanfermín. Y bueno, y yo quisiera daros las gracias, espero que la colaboración nuestra continúe, como va a continuar la de la Fundación Ortega Marañón y todos los aquí presentes, porque efectivamente lo que perseguimos con el Círculo de Navarra, aparte de hacer patria chica en Madrid de todos y un poco hacer eso que dicen ahora networking pero cariñoso, ¿sabes? Pues aparte de eso sí que queremos acoger a todo el mundo, es decir, que caben o que quepan pues todo tipo de opiniones, porque los navarros somos muy de encelarnos, ¿no? Porque tú eres, yo soy, porque... La tercera Navarra es abierta. Exacto. Entonces, intentamos que todo esto sea una cuestión tranquila, de ocio,
de conocimiento, de recoger amistades que teníamos antes. Por ejemplo, me hace tanta ilusión ver a Yolanda por aquí de nuevo, que hacía un montón que no nos veíamos. Entonces, que nuestros encuentros sean eso, encuentros de primos, de hermanos, porque encima con la endogamia que tenemos en Navarra, todos somos medio primos, medio hermanos. Entonces, gracias a todos por venir y espero que nos encontremos en muchas más cosas, francamente. Gracias a la Fundación. Es que hay alguien que quiere hacer una pregunta, yo lo estaba esperando. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ah, sí? Sí. Una afirmación, una pregunta. No, simplemente, yo no soy un gran lector de libros que recogen columnas, pero cuando uno lo ve así de partida tiende a pensar que es aquello un poco, ha recogido uno la gavilla y la ha puesto ahí, ¿no? Encuadernada un poco para sacar un libro. Claro. Yo de momento he leído como unas 60 páginas del libro y me da esa impresión de que, bueno, lo ha dicho antes un poco Ramiro, hay ese ritmo, hay esa... O sea, como que creo que hay una voluntad, me gustaría un poco que hablaras, si te parece, de dónde has encontrado la coherencia o cómo buscas esa coherencia. Imagino que has movido el orden de las cosas, no es simplemente una disposición, porque yo que te he leído todos tus diarios fervientemente, creo que hay un punto en esa parte que digo al menos de esos diarios. A mí me suena un poco, me sabe a diario, no simplemente a un colección o antología de... Brevísima respuesta, gracias por la pregunta, porque ahora nos iremos, el que quiera, al bar Miguel Ángel, de la calle Miguel Ángel, esquina Rafael Calvo. O sea, lo digo porque a veces puede ser poco atractivo un libro como decía, como de recolección. Al principio, pues, es un libro que, partiendo de la metonimia, de la parte por el todo, ha creado una sensación de conjunto, ¿no? Y lo que hice fue, pues, de las 50 por 300 columnas, elegí 60, 70, un poco también al azar, porque son todas buenas, o sea que, entonces, claro, se pueden hacer 3 libros más, y están ahí en internet gratis. No compres el libro, está en internet. Entonces, están mejor editadas aquí. Claro. Seré mejor en papel. Y esta edición pesa muy poco y es una delicia, la verdad. Tiene una cadencia, hay una página entre cada subtema. Se os puede igual confundir, pero no, luego ya lo pillas. Entonces, creé 5 bloques, el de Navarra-Madrid, que da un poco pie a esa doble nacionalidad, el de los hiperlocalismos, el de Café Vinés, que es esa Pamplona culta que aspiramos a defender, y defendemos, Politicón, no hemos hablado de política porque ayer tuvimos elecciones vascas, ¿y para qué? A San Fermín pedimos, que son los temas sanfermineros, y los encierros a buena pluma. Entonces, lo que hace esto es ordenar. Y además, no le quiero hacer una crítica aquí al director de Navarra.com, pero es cierto que cuando entras sin ser socios te salen 1000 banners, ¿sabes? De Chorizo Palacios, Párragos, Carretilla. Entonces aquí no hay banners, ¿sabes? Tú lo lees tranquilamente en la cama y donde quieras. Así que el criterio fue sentarme 2 tardes y elegir las que tenían esa cabida en esos 5 temas, que son los que a mí me importan, ¿no? Así que creo que lo hemos conseguido humildemente. Bueno, o soberbiamente. Pues muchas gracias y nos vemos si queréis en el bar Miguel Ángel. Ahí está. Y si queréis firmar... Si queréis que os firme... Bueno, firmar no, lo firmo yo. Espera un poco por si alguien quiere firmar. Claro. Muy bien. Genial. Sí, ¿no?